Hola a todos, somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil y en este video le vamos a hablar sobre la norma internacional de contabilidad 17 arrendamientos. Integrantes: Álvarez Tuárez Bexi, Choeslino Viviana, Grueso Soriano Denise, Jaime Chopol Mayra, Martillo Pillasawa Cristian, Bayo Orellana María José. Del curso C24 CPA, docente ingeniera Grace Luna. Por su finalidad, el arrendamiento mercantil o leasing puede ser operativo. Es el que nace como negocio de comercialización. Es una forma contractual de comercialización por la cual una empresa cede en forma temporal a una empresa arrendataria el uso de un determinado bien a cambio de una renta periódica, y financiero es el contrato por el cual una de las partes se obliga a adquirir de un tercero ciertos bienes que ha elegido contra el pago de un precio convenido para su uso y disfrute en un tiempo determinado, siendo los gastos de cuenta del usuario quien al término del plazo puede devolver el bien, celebrar un nuevo contrato o adquirir el bien por un valor residual preestablecido. Por la naturaleza puede ser mobiliario. Es el contrato celebrado entre una empresa de leasing y una usuaria, mediante el cual la empresa adquirirá, luego concederá el uso de un bien mueble elegido por la usuaria a un plazo determinado a cambio del pago de un canon periódico como contraprestación, y cuando finalice el plazo, la usuaria puede adquirir el bien, previo el pago del valor residual del mismo, celebrar un nuevo contrato o devolver el bien. Y inmobiliario es el contrato por el cual el inversor o quien cede el leasing debe construir un inmueble de acuerdo a los proyectos e instrucciones de la otra parte adquiriente y darlo en uso a la otra parte por un tiempo determinado, y el usuario debe pagar al concedente una indemnización calculada según el capital invertido. Importancia: las empresas de leasing financian capital para que las empresas adquieran bienes de capital modernos y que permitan obtener mayor productividad y así competir en el mercado nacional o internacional. Las empresas usuarias pueden obtener el uso del bien que necesitan sin disponer de capital, y una vez instalado en pleno funcionamiento, el mismo bien se autofinancia con los mayores ingresos obtenidos con su utilización. La empresa usuaria se adapta a la vida económica del bien, ya que al fijar el plazo de duración del contrato intenta utilizar el bien dado en leasing solamente en el periodo en que se ofrezca una productividad más elevada. El leasing o arrendamiento mercantil sirve para financiar actividades económicas y las relacionadas con el proceso productivo. Se aprecia su utilidad en el equipamiento de empresas o industrias o para renovar sus bienes de capital con una respuesta adecuada al ritmo del avance tecnológico. Protege contra la inflación porque el uso del bien se obtiene inmediatamente a cambio del pago de unos cánones establecidos en el momento de la firma del contrato y que son inamovibles durante el plazo contractual. Elimina el riesgo de la obsolescencia. Simplifica los procesos administrativos contractuales al evitar a la empresa el cálculo de la depreciación y la evaluación de activos fijos. Autorización. Para que una empresa de leasing o arrendamiento mercantil opere en el territorio nacional, requiere autorización de la Superintendencia de Bancos. Todo contrato de arrendamiento mercantil o leasing debe contener los siguientes datos: tipo de contrato, detalle de los bienes a ser arrendados, declaración de que los bienes son de propiedad de la arrendadora, plazo forzoso, valor del canon de arrendamiento, especificando cada uno de los rubros que lo componen, valor residual y causas de terminación del contrato financiero y contratación del seguro contra todo riesgo. Por su amortización se conocen las siguientes formas: Full Payout Leasing, la empresa de leasing, con los pagos que el usuario ejecuta como contraprestación, cubre la inversión realizada en la adquisición del bien, los pagos operativos, intereses y un beneficio por el capital empleado. Non-Full Payout Leasing,
La empresa de leasing percibe una suma menor al costo del bien, quedando un valor residual sin cubrir al finalizar del contrato. La empresa financiera, como propietaria, recupera el bien y puede venderlo o celebrar otro contrato de leasing. NIC 17. Arrendamientos. Objetivo. El objetivo de esta norma es prescribir para arrendatarios y arrendadores las políticas contables apropiadas para contabilizar y la información que debe revelarse en relación a los arrendamientos operativos y financieros. El alcance. La NIC 17 será aplicable al contabilizar todos los tipos de arrendamientos y acuerdos mediante los cuales se cede el derecho de uso de activos, incluso en el caso en el que el arrendador quedara obligado a prestar servicios de cierta importancia en relación con la operación o el mantenimiento de los bienes citados. Esta norma no será de aplicación a los acuerdos que tienen la naturaleza de contrato de servicios, donde una parte no ceda a la otra el derecho a usar algún tipo de activo. Asimismo, se aplicará a los acuerdos de arrendamiento para la exploración o uso de minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables similares, y a los acuerdos sobre licencias para temas tales como películas, grabaciones en video, obras de teatro, manuscritos, patentes y derechos de autor. Sin embargo, esta norma no será aplicable como base de la valoración de propiedades tenidas para arrendamiento en el caso de que se contabilicen como propiedades de inversión suministradas para arrendadores en régimen de arrendamiento operativo, activos biológicos poseídos por arrendatarios en régimen de arrendamiento financiero, activos biológicos suministrados por arrendadores en régimen de arrendamiento operativo. Definiciones. Arrendamiento. Acuerdo en el cual el arrendador conviene con el arrendatario a cambio de prescribir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. Intervienen tres sujetos: proveedor o fabricante del bien, la entidad intermediaria o arrendatario, y el cliente o usuario final o arrendatario. Arrendamiento financiero. Se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. La propiedad del mismo, en su caso, puede o no ser transferida. Arrendamiento operativo. No transfiere sustancialmente todos los riesgos y recompensas que son inherentes a la propiedad del activo. Es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto al arrendamiento financiero. Inicio del arrendamiento es la fecha más temprana entre la cual el arrendamiento y la fecha en que se comprometen las partes en relación con las principales estipulaciones del mismo en esta fecha. Se clasificará de arrendamiento como operativo o como financiero, y además, en el caso de ser un arrendamiento financiero, se determinarán los importes que se reconocerán al comienzo del plazo del arrendamiento. El comienzo del plazo del arrendamiento es la fecha a partir del cual el arrendatario tiene el derecho a utilizar el activo arrendado. El plazo de arrendamiento es el periodo no revocable por el cual el arrendatario ha contratado el arrendamiento del activo. Los pagos mínimos por arrendamiento son los pagos que se requieren o pueden requerírsele al arrendatario durante el plazo del arrendamiento, excluyendo tanto las cuotas de carácter contingente como los costos o los servicios y los impuestos que ha de pagar el arrendador y que le serán reembolsados. Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado que realizarán una transacción libre. Vida económica es el periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizable económicamente por parte de uno o más usuarios, o la cantidad de unidades de producción o similares que se espera obtener del activo por parte de uno o más usuarios. La vida útil es el periodo de tiempo estimado que se extiende desde el inicio del plazo del arrendamiento, pero sin estar limitado por este, a lo largo del cual la entidad espera consumir los beneficios económicos incorporados al activo arrendado. Valor residual garantizado es
Para el arrendatario, la parte del valor residual que ha sido garantizado por él mismo o por una parte vinculada con él. Y para el arrendador, la parte del valor residual que ha sido garantizado por el arrendatario o por parte no vinculada con el arrendador y que sea financieramente capaz de atender las obligaciones derivadas de la garantía prestada. Valor residual no garantizado. Es la parte del valor residual del activo arrendado, cuya realización por parte del arrendador no está asegurada o bien queda garantizada exclusivamente por una parte vinculada con el arrendador. Costos directos iniciales son los costos incrementales directamente imputables a la negociación y contratación de un arrendamiento, salvo si tales costos han sido incurridos por un arrendador que sea a la vez fabricante o distribuidor. Tasa de interés implícita en el arrendamiento. Es la tasa de descuento que al inicio del arrendamiento produce la igualdad entre el valor presente total y los pagos mínimos por el arrendamiento, y el valor residual no garantizado y la suma y el valor razonable del activo arrendado, y cualquier costo directo inicial del arrendador. Tasa de interés incremental del endeudamiento del arrendatario. Es la tasa de interés que el arrendatario habría de pagar en un arrendamiento similar o si éste no fuera determinable. La tasa en el que incurrirá aquel si pidiera prestados en un plazo o con garantías similares los fondos necesarios para comprar el activo. Entre tales riesgos se incluye la posibilidad de pérdidas por capacidad ociosa u obsolencia tecnológica, así como las variaciones en el rendimiento debidas a cambios en las condiciones económicas. Los beneficios pueden estar representados por la expectativa de una operación rentable a lo largo de la vida económica del activo, así como por una ganancia por revalorización o por una realización del valor residual. El arrendamiento financiero se clasificará como financiero cuando transfiera sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. La propiedad del mismo, en su caso, puede o no puede ser transferida. El arrendamiento operativo se clasificará como operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad, puesto que la transacción entre un arrendador y un arrendatario se basa en un acuerdo de arrendamiento entre las partes, y será necesario que para que ambos se utilicen definiciones coherentes puedan llegar a términos convenientes para las partes. Esto podría ser el caso, por ejemplo, si el arrendador se beneficiara de una garantía referida al valor residual aportada por un intermediario no vinculado con el arrendatario. Hola compañeros, mi nombre es Denis Grueso y les voy a hablar acerca de la contabilización de los arrendamientos en los estados financieros de los arrendatarios. Arrendamientos financieros, reconocimiento inicial. El arrendatario deberá reconocer como activo los activos adquiridos bajo un contrato de arrendamiento financiero y como pasivo las obligaciones asociadas a dicho contrato. Los activos y pasivos deberán reconocerse por montos que, al inicio del arrendamiento, sean iguales al valor razonable del bien arrendado o, de ser más bajo que este, el valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento. Al calcular el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, se tomará como factor de descuento la tasa de interés implícita en el arrendamiento, siempre que sea practicable determinarla. De lo contrario, se usará la tasa de interés incremental de los préstamos del arrendatario. Cualquier costo directo inicial del arrendatario se añadirá al importe reconocido como activo. Las transacciones y demás eventos se contabilizarán y presentarán de acuerdo con su fondo económico y realidad financiera, y no solamente en consideración a su forma legal. Medición posterior. Los pagos mínimos por el arrendamiento se dividirán en dos partes que representan, respectivamente, las cargas financieras y la reducción de la deuda viva. La carga financiera total se distribuirá entre los periodos que constituyen el plazo de arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa de interés constante en cada periodo, sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar, los pagos contingentes que se cargarán como gastos en los periodos en los que sean incurridos. En la práctica, y con la finalidad de simplificar los cálculos, el arrendatario podrá utilizar algún tipo de aproximación para distribuir las cargas financieras entre los periodos que constituyen el plazo de arrendamiento. El arrendamiento financiero dará lugar a un cargo por depreciación y a otro tipo financiero en cada periodo, pero la suma de esos importes no será igual a la cuota a pagar en el periodo.
y por tanto no será adecuado considerar como gasto simplemente la cuota a pagar en el mismo. De acuerdo con lo anterior, es improbable que el activo y el pasivo correspondiente al arrendamiento sigan siendo de igual importe una vez iniciado el arrendamiento. Para determinar si el activo arrendado ha visto deteriorado su valor, la entidad aplicará la NIC 36, deterioro del valor de los activos. Información a revelar. Los arrendatarios revelarán en sus estados financieros la siguiente información. Para cada clase de activos, el importe neto en libros al final del periodo sobre el que se informa. Una conciliación entre el importe total de los pagos del arrendamiento mínimo futuro al final del periodo sobre el que se informa y su valor presente. Además, una entidad revelará el total de los pagos de arrendamientos mínimos futuros al final del periodo sobre el que se informa y de su valor presente para cada uno de los siguientes periodos. O sea, hasta un año, entre 1 y 5 años, más de 5 años. Cuotas contingentes reconocidas como gasto en el periodo, el importe total de los pagos futuros mínimos para subarriendo que se espera recibir al final del periodo sobre el que se informa por los subarriendos operativos no cancelables. Una descripción general de los acuerdos significativos de arrendamiento no se incluirán sin limitarse a ellos. Podemos poner un ejemplo. La empresa arrienda un vehículo que tiene un valor en el mercado de $20,000 y cuya vida estimada de 5 años por el valor de $650 mensuales durante 36 meses a una tasa de interés del 10.5%. Ha decidido ejercer la opción de compra y se le han transferido todos los riesgos de la propiedad. Para identificar si es un arrendamiento operativo o financiero, determinamos el valor actual de los pagos. Tenemos el valor actual, que es el valor que vamos a descubrir, con los $650 que se van a pagar mensualmente y la tasa de interés del 10.5%, 36 meses que vendría a ser el tiempo. Aplicamos la fórmula de valor actual, que es igual a el valor que se paga mensual, abriendo paréntesis, 1 menos, abro paréntesis, 1 más interés, cierro paréntesis, elevado al tiempo en negativo. Todo esto dividido para el interés. Nos da un total de 19.998,50. En conclusión, el presente resultado nos indica que es un arrendamiento financiero, ya que el valor actual del vehículo, 19.998,50, es similar al valor de mercado de los $20,000. Es decir, se va a ejercer la opción de compra y se transfieren todos los riesgos de la propiedad. Contabilización desde el punto de vista del arrendatario de un arrendamiento financiero. Como se trata de un arrendamiento financiero, este se contabiliza como si se obtuviera un activo a crédito. La norma menciona que se tiene que tomar el menor valor entre el valor actual y el precio del mercado. En este caso se tomará el de 19.998,50. Se debe tener presente que aunque la empresa no es la titular del bien, por cumplir las características de un arrendamiento financiero, debe contabilizarlo como si se estuviese adquiriendo un bien a crédito. Sería de la siguiente manera. Fecha 30 de mayo del 2012, detalle, en el D de vehículo 19.998,50 contra el haber cuentas por pagar 19.998,50 para registrar el arrendamiento del vehículo como un bien a crédito. Asiento de depreciación mensual. La norma menciona que la depreciación se la tendrá que realizar en el tiempo de vida útil del activo. Como en este caso se va a ejercer la opción de compra, la depreciación se la tendrá que realizar en 5 años. El cálculo de la depreciación anual se realizará por el método de línea recta. Sería, depreciación es igual al costo de bien menos el valor residual, dividido para los años de vida útil, dándonos como resultado 3.999,70 centavos como depreciación anual. A continuación obtendremos la depreciación mensual. Serían los 3.199,70 de la depreciación anual dividido para los 12 meses del año, dándonos como resultado $266,64 centavos, que tendríamos que contabilizarlos como fecha 30 de junio del 2012, en el debe depreciación de vehículos 266,64 contra depreciación acumulada de vehículo 266,64 para registrar la depreciación mensual del vehículo.
Asiento para registrar el pago del arriendo. Según la tabla de amortización, el pago es de $650. Esto está compuesto del capital e intereses, de tal manera que cada mes que se realizará el pago, una parte se abona a la deuda y la otra se registra como gasto de interés. La contabilización sería: cuentas por pagar en el debe 479,17, gastos de intereses 170,83, contra el haber banco $650 para registrar el pago del mes de arriendo del vehículo. Contabilización de los arrendamientos en los estados financieros de los arrendadores. Arrendamiento financiero. Reconocimiento inicial. Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, este se reconocerá en el estado de situación financiera del arrendatario como un activo y un pasivo por el mismo importe, igual al valor razonable del bien arrendado, o bien el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, si este fuera menor, determinados al inicio del arrendamiento. En una operación de arrendamiento financiero, sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad son transferidos por el arrendador y por ello las sucesivas cuotas a cobrar por el mismo se consideran como reembolsos del principal y remuneración financiera del arrendador por su inversión y servicios. Las transacciones y demás eventos se contabilizarán y presentarán de acuerdo con su fondo económico y realidad financiera, y no solamente en consideración a su forma legal. Medición posterior. Cada una de las cuotas del arrendamiento se dividirá en dos partes que representan, respectivamente, las cargas financieras y la reducción de la deuda viva. Las cargas financieras total se distribuirá entre los periodos que constituyen NIC 17 en el plazo del arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa de interés constante a cada periodo sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. Los pagos contingentes se cargarán como gastos en los periodos en los que sean incurridos. Información a revelar. Los arrendadores revelarán en sus estados financieros la siguiente información: una conciliación entre el importe total de los pagos del arrendamiento mínimos futuros al final del periodo sobre el que se informa y su valor presente. Además, una entidad revelará el total de pagos del arrendamiento mínimo futuros al final del periodo sobre el que se informa y de su valor presente para cada uno de los siguientes periodos: hasta un año, entre 1 y 5 años, más de 5 años, los ingresos financieros no acumulados o devengados, el importe de los valores residuales no garantizados reconocidos a favor del arrendador, las correcciones de valor acumuladas que cubran insolvencias relativas a los pagos mínimos por arrendamiento pendiente de cobro y las cuotas contingentes reconocidas en los ingresos del periodo. Ejemplo 4. Contabilización de un arrendamiento operativo desde el punto de vista del arrendador. Para realizar la contabilización del arrendamiento operativo nos basamos en el ejemplo 2, en el cual vamos a arrendar un vehículo cuyo valor de mercado es de 60.000. Tiene que registrar la compra del vehículo que está arrendado como un activo. Al 30 de julio del 2012 tenemos que vehículos en el debe 60.000 contra bancos 60.000 para registrar compra del vehículo que está arrendado como un activo. Asiento de la depreciación mensual de un arrendamiento operativo. El cálculo de la depreciación anual se realiza por el método de línea recta. La fórmula es depreciación igual al costo del bien menos valor residual dividido para años de vida útil. Tenemos 60.000 como costo de bien
valor residual 12.000 y 5 años de vida útil, que esto nos da 9.600 como depreciación anual. Tenemos la tabla de depreciación del activo, que en este caso es el vehículo, método de depreciación línea recta. Tenemos cada uno de los periodos, cada depreciación anual, depreciación acumulada durante los 5 años que este activo utilizó. A continuación tenemos la depreciación mensual. La depreciación mensual, que son 9.600 dividido para 12, nos da 800. Al 30 de junio del 2012, depreciación del vehículo 800, depreciación acumulada del vehículo 800, y la glosa tenemos para registrar la depreciación mensual del vehículo arrendado. El asiento para registrar el cobro mensual del arrendamiento operativo es al 30 de junio del 2012, tenemos bancos 450 al debe y al haber ingresos por arrendamiento 450 para registrar cobro mensual de un arrendamiento operativo. Podemos concluir que el impacto que tienen los arrendamientos en los estados financieros es el siguiente. Cuando se trate de un arrendamiento financiero, leasing, el arrendatario tendrá que contabilizarlo como si se estuviera comprando un activo a crédito, es decir, los pagos futuros se traen a valor actual y se contabilizan al activo contra una cuenta por pagar. En cambio, cuando se trate de un arrendamiento operativo, arrendamiento común, el arrendatario deberá registrar únicamente el gasto por alquiler. Gracias. Contabilización de los arrendamientos en los estados financieros de los arrendadores. Arrendamiento financiero. Reconocimiento inicial. Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, este se reconocerá en el estado de situación financiera del arrendatario como un activo y un pasivo por el mismo importe, igual al valor razonable del bien arrendado, o bien el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, si este fuera menor, determinados al inicio del arrendamiento. En una operación de arrendamiento financiero, sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad son transferidos por el arrendador y por ello las sucesivas cuotas a cobrar por el mismo se consideran como reembolsos del principal y remuneración financiera del arrendador por su inversión y servicios. Las transacciones y demás eventos se contabilizarán y presentarán de acuerdo con su fondo económico y realidad financiera, y no solamente en consideración a su forma legal. Medición posterior. Cada una de las cuotas del arrendamiento se dividirá en dos partes que representan, respectivamente, las cargas financieras y la reducción de la deuda viva. Las cargas financieras total se distribuirá entre los periodos que constituyen NIC 17 en el plazo del arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa de interés constante a cada periodo sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. Los pagos contingentes se cargarán como gastos en los periodos en los que sean incurridos. Información a revelar. Los arrendadores revelarán en sus estados financieros la siguiente información: una conciliación entre el importe total de los pagos del arrendamiento mínimos futuros al final del periodo sobre el que se informa y su valor presente. Además, una entidad revelará el total de pagos del arrendamiento mínimo futuros al final del periodo sobre el que se informa y de su valor presente para cada uno de los siguientes periodos: hasta un año, entre 1 y 5 años, más de 5 años, los ingresos financieros no acumulados o devengados, el importe de los valores residuales no garantizados reconocidos a favor del arrendador, las correcciones de valor acumuladas que cubran insolvencias relativas a los pagos mínimos por arrendamiento pendiente de cobro
y las cuotas contingentes reconocidas en los ingresos del periodo. Contabilización de un arrendamiento financiero desde el punto de vista del arrendador. Para realizar la contabilización del arrendamiento financiero, nos basamos en el ejemplo en el cual vamos a arrendar un vehículo, cuyo valor actual es de 19.998,49. En el caso del arrendador, se tendrá que contabilizar directamente a una cuenta por cobrar. Nuestro asiento contable quedaría cuentas por cobrar al debe 19.998,49 y bancos al haber 19.998,49. Cuando cobre el arrendador tendrá que abonar una parte a la cuenta por cobrar y la otra parte a interés ganado según la tabla de amortización. Nuestro asiento contable por el cobro mensual quedaría bancos al debe contra cuentas por cobrar y interés ganado al haber. Arrendamientos operativos. El arrendador deberá presentar en su estado de situación financiera sus activos sujetos a arrendamiento operativo de acuerdo a la naturaleza de estos. El ingreso de arrendamientos proveniente de un arrendamiento operativo deberá reconocerse como ingreso por la modalidad de línea recta durante el plazo del arrendamiento, salvo que otra modalidad sistemática sea más representativa del patrón de tiempo en que los beneficios derivados del activo arrendado disminuyen. Información a revelar. Los arrendadores revelarán en sus estados financieros la siguiente información: el importe total de los pagos mínimos futuros del arrendamiento correspondiente a los arrendamientos operativos no cancelables, así como los importes que corresponden a los siguientes plazos: hasta 1 año, entre 1 y 5 años, más de 5 años, el total de las cuotas de carácter contingente reconocidas como el ingreso en el periodo y una descripción general de las condiciones de los arrendamientos acordados por el arrendador. Contabilización de un arrendamiento financiero desde el punto de vista del arrendador. Para realizar la contabilización del arrendamiento financiero, nos basamos en el ejemplo en el cual vamos a arrendar un vehículo, cuyo valor actual es de 19.998,49. En el caso del arrendador, se tendrá que contabilizar directamente a una cuenta por cobrar. Nuestro asiento contable quedaría cuentas por cobrar al debe 19.998,49 y bancos al haber 19.998,49. Cuando cobre el arrendador tendrá que abonar una parte a la cuenta por cobrar y la otra parte a interés ganado según la tabla de amortización. Nuestro asiento contable por el cobro mensual quedaría bancos al debe contra cuentas por cobrar y interés ganado al haber. Arrendamientos operativos. El arrendador deberá presentar en su estado de situación financiera sus activos sujetos a arrendamiento operativo de acuerdo a la naturaleza de estos. El ingreso de arrendamientos proveniente de un arrendamiento operativo deberá reconocerse como ingreso por la modalidad de línea recta durante el plazo del arrendamiento, salvo que otra modalidad sistemática sea más representativa del patrón de tiempo en que los beneficios derivados del activo arrendado disminuyen. Información a revelar. Los arrendadores revelarán en sus estados financieros la siguiente información: el importe total de los pagos mínimos futuros del arrendamiento correspondiente
a los arrendamientos operativos no cancelables, así como los importes que corresponden a los siguientes plazos: hasta 1 año, entre 1 y 5 años, más de 5 años, el total de las cuotas de carácter contingente reconocidas como el ingreso en el periodo, y una descripción general de las condiciones de los arrendamientos acordados por el arrendador. Ejemplo 4. Contabilización de un arrendamiento operativo desde el punto de vista del arrendador. Para realizar la contabilización del arrendamiento operativo nos basamos en el ejemplo 2, en el cual vamos a arrendar un vehículo cuyo valor de mercado es de 60.000. Tiene que registrar la compra del vehículo que está arrendado como un activo. Al 30 de julio del 2012 tenemos que vehículos en el debe 60.000 contra bancos 60.000 para registrar compra del vehículo que está arrendado como un activo. Asiento de la depreciación mensual de un arrendamiento operativo. El cálculo de la depreciación anual se realiza por el método de línea recta. La fórmula es depreciación igual al costo del bien menos valor residual dividido para años de vida útil. Tenemos 60.000 como costo de bien, valor residual 12.000 y 5 años de vida útil, que esto nos da 9.600 como depreciación anual. Tenemos la tabla de depreciación del activo, que en este caso es el vehículo, método de depreciación línea recta. Tenemos cada uno de los periodos, cada depreciación anual, depreciación acumulada durante los 5 años que este activo utilizó. A continuación tenemos la depreciación mensual. La depreciación mensual, que son 9.600 dividido para 12, nos da 800. Al 30 de junio del 2012, depreciación del vehículo 800, depreciación acumulada del vehículo 800, y la glosa tenemos para registrar la depreciación mensual del vehículo arrendado. El asiento para registrar el cobro mensual del arrendamiento operativo es: al 30 de junio del 2012 tenemos bancos 450 al debe, y al haber ingresos por arrendamiento 450 para registrar cobro mensual de un arrendamiento operativo. Podemos concluir que el impacto que tienen los arrendamientos en los estados financieros es el siguiente. Cuando se trate de un arrendamiento financiero, leasing, el arrendatario tendrá que contabilizarlo como si se estuviera comprando un activo a crédito, es decir, los pagos futuros se traen a valor actual y se contabilizan al activo contra una cuenta por pagar. En cambio, cuando se trate de un arrendamiento operativo, arrendamiento común, el arrendatario deberá registrar únicamente el gasto por alquiler. Gracias. Contabilización de los arrendamientos. Existen lo que son tipos de arrendamientos, estado de situación financiera y el estado de resultado integral. Tipos de arrendamiento: financiero arrendatario, financiero arrendador, operativo arrendatario y operativo arrendador. Estado de situación financiera: activo, obligaciones de arrendamiento y la depreciación acumulada, así como las partidas por cobrar fuera del estado de situación financiera y el activo de depreciación acumulada. Estado de resultado integral: el cargo financiero, gastos de depreciación, ingresos financieros, los gastos por alquiler y los ingresos por cualquier gasto de depreciación. Transacciones de venta con arrendamiento posterior. Una venta con arrendamiento posterior es una transacción que involucra la venta de un activo y su posterior arrendamiento al vendedor. Las cuotas del arrendamiento y el precio de venta son usualmente interdependientes, puesto que se negocian simultáneamente. El tratamiento contable de las operaciones de venta con arrendamiento posterior dependerá del tipo de arrendamiento implicado en ellas. Si el arrendamiento posterior es un arrendamiento financiero, la operación es un medio por el cual el arrendador suministra financiación al arrendatario con el activo como garantía.
Por esa razón, no será apropiado considerar el exceso del importe de la venta sobre el importe en libros del activo como un resultado realizado. Este exceso se diferirá y amortizará a lo largo del plazo del arrendamiento. Si el arrendamiento posterior fuese un arrendamiento operativo y tanto las cuotas como el precio se estabilizan utilizando valores razonables, se habrá producido efectivamente una operación normal de venta y se reconocerá inmediatamente cualquier resultado derivado de la misma. En los contratos de arrendamiento operativo, si el valor razonable del bien en el momento de la venta con arrendamiento posterior fuera inferior a su importe en libros, la pérdida derivada de la diferencia entre ambas cifras se reconocerá inmediatamente.